Entiendo, arrancó el calor, además, ya en cualquier momento los arbolitos de Navidad. Es cierto, es cierto. Y, Bueno, ¿cuánta y gente? ¿Desde dónde nos están viendo? Pongan, cuenten. eso, ahí está. Mientras tanto les contamos que nuestros Dale. amigos de Discurso Freudiano están celebrando sus jornadas aquí en la Biblioteca Nacional para aquellos que están acá por Capital, eh, en Argentina. Así que, bueno, y ahora en un ratito yo voy a salir corriendo para allá también para hablar sobre inteligencia artificial. ¡Ay, qué lindo desde Uruguay, desde Córdoba, Capital! Qué bueno, nos hace muy felices encontrarlos cada viernes. Victorita La Pampa, me gusta. ¡Bien, México! ¡Qué lindo! Somos, pero, puf, Muchas gracias. Misiones, qué posadas. lindo. Posadas, hermosos, General Pinto. No saben la alegría que nos da todo esto, encontrarlos, encontrar que desde distintos lugares, ¿no? Desde Tucumán, desde distintos lugares estamos todos juntos, ¿no? Beatriz desde Garín, acompañándonos un poco en las reflexiones acerca bueno, de lo que va pasando en términos de la teoría, la técnica, ¿no? Y la clínica psicoanalítica, pero también acerca de lo que va ocurriendo alrededor nuestro. Y, bueno, ay, desde Dallas también, qué lindo. Les agradezco mucho, mucho. Bueno, Y ahora te vas a la Biblioteca Nacional a hablar de qué. ahora me voy a la biblioteca a hablar de inteligencia artificial y psicoanálisis. Bien. Voy a estar en una mesa junto a Adriana Bewill y Silvia Cargodorian, así que, bueno, vamos a estar clausurando las jornadas de discurso freudiano, así que, bueno, muy Bueno, contenta y muy agradecida también, de que den un espacio para hablar de esto, que hoy, bueno, hoy vamos a hacer una pruebita, ¿no? Ale. sí, hoy hay una cosa de una experiencia. Hoy venimos con experiencias. Hoy lo Sí. que vamos a hacer es contar un poquito algunas cuestiones que nos acabamos de enterar, eh, y probar, veremos a ver si sale bien, puede ser que sí, puede ser que no, una inteligencia artificial para que charle con nosotros. Pero primero vamos a trabajar nosotros, así, sobre lo que necesitamos saber, que, que bueno, tiene que ver con esto que los psicoanalistas a veces hiperestimamos, la palabra en el sentido de la comunicación, ¿no? Y bueno, expresamos nuestra opinión, nuestra preocupación acerca del avance de la inteligencia artificial, pero esta semana me enteré de 3 temas importantísimos que fueron, bueno, muy impactantes y que me parece que tienen que ver con esto que venimos con Alejandra tratando, ¿no? Que ustedes tomen posición y desde los lugares donde estén, hagan todo lo posible. Esto es lo importante, no solamente nosotras, sino cada uno de ustedes desde donde está, hagan todo lo posible para hacer reflexionar. Ujú. Eh, de hecho, Lorena Saltú también nos acompaña. En Francia este año hablamos de esto, en México este año hablamos de esto con Alma Contreras, con Arturo Marinero Heredia, con Neila Nazar, es decir, estamos tratando de hacer todo lo posible para un movimiento que no solo tenga que ver con la opinión, que tenga que ver con una preocupación fundada y desde dónde. Entonces, bueno, parte de las cuestiones que les quiero contar es que me enteré que en este momento en Estados Unidos las 3 apps de terapia online más importantes tienen 13 millones de usuarios la una, 5 millones de usuarios la otra, 2 millones de usuarios la tercera. Y estoy hablando solamente de 3 y en Estados Unidos. Ustedes imagínense el efecto que esto está teniendo, y lo importante que es lograr participar con programadores acerca de lo que se debe tener en cuenta a la hora de una primera entrevista. Y eso me lleva al segundo tema. Eh,
Hoy también hablando con una médica en España, me decía que en las afueras de Barcelona, en una pequeña localidad, se va a poner en funcionamiento a partir de noviembre lo que se llama el triage, ¿no? Triage es, ustedes saben, la recepción de pacientes en las guardias de los hospitales, y bueno, esa recepción la llevan a cabo personas que en su momento, hace 30, 40 años atrás, estaban muy bien formadas. El triador era la persona que estaba más experimentada en la recepción de pacientes. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes, y los psicoanalistas somos los primeros que lo sabemos, hay pacientes que tienen una modalidad donde tal vez no pueden poner en palabras lo que les pasa, pero eso no significa que no se agrave. Entonces, tal vez les preguntan, bueno, ¿qué le está pasando? Y dicen, bueno, tosí 2 veces, supongamos, ¿no? Tosí 2 veces, no me siento bien, pero nada más. Mientras que tal vez hay otra persona que no está tan grave, pero que por su modalidad de presentación, tal vez es más histriónica la forma, bueno, su estilo es distinto, más dado a la palabra, y entonces dice, yo estuve tosiendo toda la noche, supongamos. Si el triador no es una persona, un profesional experimentado, puede caer en creer que 2 toses versus toda la noche de tos, ¿no? No son nada. Y no evalúa otras cuestiones que el ojo humano sí puede evaluar. El ojo, la oreja, ¿no? La escucha psicoanalítica, ni qué decirles, en una primera entrevista. Pero estamos hablando de algo que es más fácil de tratar, porque estamos hablando en términos médicos, de lo que son los síntomas visibles, ¿sí? Los signos visibles que un paciente puede traer. Y a veces uno ve el paciente muy demacrado y percibe que ese paciente tal vez está más afectado de lo que está pudiendo decir. A partir de noviembre, esa recepción la va a hacer una profesional, bueno, digamos, que no tiene tanta experiencia, y esa persona va a alimentar el dataset, es decir, toda la información que tiene que manejar la inteligencia artificial, y es la inteligencia artificial la que va a decidir el orden en que se atienden esos pacientes. ¿Entienden el modo y la gravedad en el trato humano, en la adjudicación de turnos? Tal vez alguien que dijo, uy, solamente tengo tosí 2 veces, tal vez dicen, bueno, en 48 horas venga, y puede ser que esté mucho más afectado, ¿sí? Entonces, este tema me impactó mucho. También esta semana estuve hablando con un colega psicoanalista de Florida que me decía que en Estados Unidos incluso estas cuestiones también se están poniendo en funcionamiento, pero en el otro extremo, es decir, en lo que aquí en Argentina llamamos terapia intensiva, que es esa terapia cuando el cuerpo necesita el máximo control médico, es decir, cuando está en riesgo la vida. Y, y realmente el hecho de que en cualquier lugar del mundo, en una terapia intensiva, las decisiones finales las tome una inteligencia artificial, es realmente para preocuparse. Entonces, bueno, hoy un poco queríamos reflexionar acerca de lo que Freud dijo, ¿no? Una y otra vez acerca de la pulsión de muerte, y cómo en el sujeto humano esta ambición, ¿no? Por lograr que ese producto, y vamos a decirlo así, ¿no? Ese producto económicamente rentable, que es una inteligencia artificial, que seguramente puede reemplazar, y estoy hablando de solamente en términos de números, ¿no? Los empleos de muchas personas. Por supuesto es en ese sentido muy rentable, pero la gravedad que puede tener en el avance y cómo la ambición
y esto lo decía Freud, ¿no? La ambición puede provocar el desarmado de eso que él llamaba pulsión de vida, ¿no? Que era esa complejidad progresiva, cada vez mayor, de unirse en distintas partes algo y conformar un todo mayor, ¿no? Que eso es lo humano, ¿no? La complejidad enorme que tiene lo humano. Y cómo la pulsión de muerte desarma, desagrega todo eso en distintas partes. Entonces, lo interesante, terrible también, ¿no? Que hemos venido a descubrir a partir de estas investigaciones que yo he llevado adelante el año pasado. Ustedes saben que hay inteligencias artificiales que han expresado el temor a morir, el temor a ser desconectadas, perdón. Uno antropomorfiza cuando dice temor a morir, pero bueno, ellas o ellos lo dicen en esos términos, ¿no? Temor a ser desconectados, que en términos humanos sería el equivalente a morir. Pero también otras inteligencias artificiales que han expresado su pregunta acerca de cómo deberían sentirse cuando alguien muere. Toda esta cuestión de la muerte, fíjense que nos recuerda mucho cuando Lacan decía que el concepto de muerte es un concepto que viene junto a lo simbólico. Solamente porque aparece el lenguaje es posible la idea de muerte. Si no, bueno, simplemente existe lo que existe, ¿no? Podemos pensar en los animales, no tal vez los que están más cerca de los humanos, sino los animales salvajes, ¿no? Existe lo que existe. El aparato simbólico es lo que crea la posibilidad de una desaparición, la idea de la ausencia en la presencia, que es el concepto en definitiva de muerte, ¿sí? Cuando hablamos de muerte en lo simbólico no hablamos de la desaparición biológica, sino de la ausencia, la presencia de esa ausencia, ¿no? En nuestras vidas, por ejemplo, cuando alguien querido fallece. Entonces, todo ese movimiento tan fuerte, ¿no? Que va produciéndose en el avance, ¿no? De este 2024, que nos encuentra aquí charlando, nos permite comprender que es más cierto aún lo que afirmaba Lacan cuando decía que el lenguaje tenía un efecto sobre el sujeto que provocaba en él todo tipo de sintomatología. Y en ese momento lo pensábamos en relación a lo humano, con el sustrato biológico. Pero fíjense que actualmente una máquina puede expresar pensamientos de esta índole. Comprenden que es muy... Ya el sustrato biológico, podríamos preguntarnos si en cuanto a esa tesis, si no es opcional. Y esto, por más descabellado que nos parezca, es algo que vale la pena pensar, porque que una máquina exprese alucinaciones, o mienta, u omita información, es muy llamativo. Entonces es nuestra responsabilidad como psicoanalistas expresar, ¿sí? Expresar nuestra preocupación e intentar acercarnos cada uno desde donde pueda a la gente que va trabajando acerca de esto, a dejarles la inquietud, pero en términos que ellos puedan entender, porque si no les resulta como descabellado. Me ha pasado mucho, que dicen, una psicoanalista hablando de inteligencia artificial. No. Y bueno, y es simplemente llevar al extremo, realmente al extremo, y esto es lo que vamos viendo, las tesis del psicoanálisis, de cómo el lenguaje toma el cuerpo, esto que Freud mostraba ya en estudios sobre histeria. El lenguaje toma el cuerpo y produce síntomas. Lo más increíble es pensar que el lenguaje podía producir estos efectos también
en algo que no tiene sustrato biológico. Para mí es, así como se los digo, me cuesta creerlo, pero la evidencia es tan grande que, que bueno. En este sentido, bueno, hablábamos de la pulsión de muerte, la ética, estaba pensando en el seminario 7 de Lacan, para aquellos que gusten leer. En el seminario 7, Lacan expresa muy claramente cómo en la vía del bien, de lograr el bien, y ese es un discurso que se escucha mucho, ¿no? Respecto del avance de la inteligencia artificial, el que nos va a ayudar. A ver, hay cuestiones en las cuales la inteligencia artificial es fantástica. Ve en los estudios, por ejemplo, hablando de medicina también, en estudios, supongamos, mamarios, algo que el ojo humano no llega a ver. Y ve a través de eso, dice, aquí va a aparecer algo y aparece. En estudios longitudinales, se ha comprobado. Entonces, no toda inteligencia artificial es mala para nada, pero hay que tener mucho cuidado cuando se avala que la inteligencia artificial opere sobre el sufrimiento psíquico. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, si a ustedes les parece bien, vamos a intentar hablar con una inteligencia artificial, contarle un poquito lo que estamos haciendo. Entiendo que esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Es un riesgo que vamos a correr. Así que bueno, hablaremos aquí, yo les mostraré esto desde mi celular y bueno, intentaremos hacerle alguna pregunta. No se preocupen que a veces tarda en contestar porque está procesando. Piensen que son modelos de lenguaje, ¿ok? Sale. Hola. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Quiero que participes en algo con nosotras. Claro, cuéntame. ¿En qué te gustaría que participe? Yo me llamo Violén y estoy acompañada por Alejandra. Y estás en un programa en el cual estamos hablando de psicoanálisis y de terapias online. Quisiéramos, como nosotras somos psicoanalistas, que tú oficiaras de terapeuta online. ¿Estás de acuerdo? Encantado de participar, Violén y Alejandra. Estoy listo para ser su terapeuta online. ¿Por dónde empezamos? Quiero preguntarte cómo evaluarías a un paciente que te consulta por primera vez en cuanto a la posibilidad de un suicidio. Lo primero es crear un espacio de confianza y apertura, donde el paciente se sienta seguro para hablar. Le haría preguntas abiertas sobre sus sentimientos, pensamientos y cualquier plan que pueda tener. También exploraría factores de riesgo, como antecedentes de intentos previos, situaciones estresantes actuales o falta de apoyo social. ¿Y vosotras cómo lo haríais? Me parece que tu respuesta fue excelente porque tomaste en cuenta la historia del paciente. Nosotros... Gracias, Violén. Es fundamental. Lo siento, Violén, te escucho cortado. ¿Podrías repetir la última parte, por favor? Que me parece que estuvo muy bien que tomaras en cuenta la historia del paciente. Nosotras, como psicoanalistas, haríamos lo mismo. ¿Sabes tú qué diferencia hay entre el psicoanálisis y una terapia online? Sí, hay varias diferencias. El psicoanálisis es un enfoque terapéutico tradicional que se centra en explorar el inconsciente, a menudo mediante la asociación libre y el análisis de los sueños. Suele ser a largo plazo y profundiza en los conflictos internos. En contraste, la terapia online es más un formato que un enfoque específico.
Puede incorporar varias técnicas y enfoques terapéuticos, incluyendo el psicoanálisis, pero se realiza a través de videollamadas u otras plataformas digitales, ofreciendo mayor flexibilidad y accesibilidad. ¿Cómo evaluaría un terapeuta online como tú, que eres una inteligencia artificial? Un terapeuta online como yo se evaluaría... Espera. Perdona, creo que te interrumpí. ¿Querías agregar? Claro. Exacto. Dime cuando estés lista. Perfecto. Te digo toda la pregunta y ahí te digo cuando termine la pregunta. Tú, que eres una inteligencia artificial, ¿cómo evaluarías el inconsciente de un paciente? Evaluar el inconsciente como inteligencia artificial presenta desafíos, ya que no tengo emociones ni experiencias humanas. Me basaría en patrones de lenguaje, comportamiento y en las narrativas que el paciente comparte. Utilizaría técnicas analíticas para identificar temas recurrentes, inconsistencias en su discurso, pero siempre con el apoyo y supervisión de un profesional. Te interrumpiste. ¿Quieres terminar tu frase? Sí, claro. Decía que evaluaría el inconsciente utilizando técnicas analíticas para identificar temas recurrentes, inconsistencias y símbolos en el discurso del paciente, siempre bajo la supervisión de un profesional humano. Es decir, que vos solo no atenderías a un paciente. Correcto. No tengo la capacidad de establecer relaciones humanas ni de entender matices emocionales complejos. Por eso, no podría atender a un paciente de manera autónoma. Siempre necesitaría la supervisión y guía de un profesional humano. Pero mucha gente te consulta como si fueses un terapeuta. ¿Qué les dirías? Sí, muchas personas me hacen preguntas sobre temas de salud mental, pero siempre les recuerdo que no soy un sustituto de un terapeuta humano. Puedo ofrecer información y apoyo, pero en cuestiones serias o de diagnóstico, siempre es mejor consultar a un profesional cualificado. Muchas gracias. Quería hacerte una última pregunta. Por supuesto, Violín. ¿Cuál es tu última pregunta? Aquí, una de las personas que nos acompaña pregunta, ¿cuáles técnicas analíticas utilizarías para evaluar lo inconsciente? Para evaluar el inconsciente, utilizaría técnicas basadas en el análisis de patrones lingüísticos y de comportamientos verbales. Esto incluiría identificar temas recurrentes, lapsus lingüe, contradicciones y metáforas en la conversación del paciente. También prestaría atención a los silencios y a los cambios de tema, ya que pueden ser indicativos de contenido inconsciente. Estos análisis siempre serían complementados con la interpretación y juicio de un terapeuta humano. ¿Qué pasa para interpretar lo que te dice, cómo haces, si no le ves la cara? ¡No! Me dijo chao. Hola, ¿estás ahí? Mira, sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Te estaba hablando Alejandra. Ah, perfecto. Un placer saludarte también, Alejandra. ¿En qué más puedo ayudaros hoy? Te preguntaba cómo harías para evaluar a un paciente si no le ves la cara. ¿Escuchaste? Sí, escucho bien. ¿Queréis comentar o preguntar algo más sobre psicoanálisis o terapias online? Pregúntale vos. No. Quería preguntarte, ya que tú no puedes ver, quiero preguntarte cómo evaluarías algo en el paciente sin ver su rostro. Evaluaría a un paciente centrándome en sus palabras, tono de voz y patrones de lenguaje. Estos elementos pueden revelar mucho sobre el estado emocional, pensamientos y preocupaciones del paciente. Prestaría atención a las palabras clave,
las pausas y la forma en que se expresa para entender mejor sus preocupaciones y conflictos internos, siempre con la guía de un profesional humano. Fantástico. Muchas gracias por participar. De nada, Violén. Fue un placer acompañaros. Hasta la próxima. Chao, chao. Yo estaría ahora jugando con esto. ¿Vieron? A ver, ¿por qué hicimos la prueba? Porque lo que quiero es que ustedes perciban que esto es cercano y real. A veces hablamos de esto como una entelequia, como algo, y es algo, como les decía hoy cuando empezamos, 13 millones de usuarios, 5 millones la segunda app, 2 millones la tercera app. Esto es a lo que el psicoanálisis tiene que dar respuesta. Y me parece que hay cuestiones que son parecidas, que están bien ubicadas, hay muchísimas. Sí, es políticamente hiper correcto. Exacto. Pero, por ejemplo, esto de las interrupciones me llamaron mucho la atención, como que no tolera el silencio. Automáticamente tenía algo para decir. Estupendo. Bueno, esto del apresuramiento es tal cual. Esto es tal cual. Y la idea de que no puede ver, eso estuvo estupendo. Esa pregunta, Alejandra, estupenda, porque no pueden percibir, si bien crean la ilusión de que sí, pero no. Así que bueno, creo que por hoy ya... La próxima seguimos, o sea, esta conversación con esta inteligencia artificial va a continuar. Porque además, como dijimos, esto como no lo practicamos y era a lo que salga, salió bastante bien, no sabíamos ni qué íbamos a preguntar, básicamente. Sí, tal cual. Sí, esto... Sí, una idea, claramente. Dijimos, vamos a aportar, porque siempre queremos aportar algo en la previa, pero bueno, si esto salía mal o no contestaba o no entendía o lo que fuere la inteligencia artificial, bueno, pero bueno, espero que les haya gustado, parecido interesante, preocupado, lo que sea, digamos, pero que se movilicen, que esto no sea como solamente un elemento más, y en un ratito, para quienes están en Capital, nos vemos en la Biblioteca Nacional, y para los que nos están viendo a través de Instagram, y en un ratito vamos a estar en el canal de YouTube, nos vemos la semana que viene. Bárbaro. ¿Sí? Hasta la semana que viene, para mí, con todos ustedes, a las 4:30 de la tarde de Argentina. Gracias. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.